Bienvenidos a este programa especial para celebrar, conmemorar un año más de la creación de la Unión Europea. Hemos titulado este programa aquí en radio, una como vieja Europa nueva, la evolución de un continente. Y es para nosotros un inmenso privilegio que nos acompañen en esta mesa redonda el embajador de la Unión Europea en México, el embajador Gautier Mignot. Embajador, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a usted, Benito, por el espacio. Muchas gracias. Nos acompaña, por supuesto, la excelentísima embajadora de Bulgaria, Milena Ivanova. Buen día y mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y nuestro amigo, el embajador de Polonia, Matías Jentara. Gracias, embajador. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad, Benito. Es un placer. Yo quería, en algún momento pensé empezar por el principio, quiero decir, por la vieja Europa, pero creo que lo vamos a hacer, si les parece a ustedes bien, al revés. Estos tiempos oscuros, estos tiempos complejos en los que una nueva peste asola al mundo. Europa ya estaba muy acostumbrada a la peste negra en el medievo, acabó con la mitad de la población, pero no estamos viviendo esos tiempos. Quiero saber cómo desde sus países y cómo con el auxilio o las lógicas de intervención de la Unión Europea se ha hecho frente al COVID-19. ¿Gusta empezar? Con mucho gusto, por favor. Bueno, quizás voy a empezar desde el nivel global, digamos. Creo que la Unión Europea ha sido golpeada de sorpresa, como todo el resto del mundo, y entre los primeros, después de China, y hubo fuertes sanciones al principio. El riesgo de que cada país europeo respondiera por sí solo, de forma aislada. Y logramos mantener nuestra unidad. Creo que eso ha sido el gran logro de esa pandemia, mantener la solidaridad y una respuesta unitaria entre nosotros. Y hay que recordar que al principio de esa pandemia no existía una competencia fuerte de la Unión Europea en materia de salud. Es una competencia esencialmente nacional. Y a pesar de eso, logramos armar un equipo de negociación para, primero, apoyar la producción de vacunas, tanto para nosotros como para el resto del mundo. Fueron 3.000 millones de euros que hemos invertido en la producción, en la investigación y luego la producción de vacunas y lograr negociar estos contratos juntos para tener un portafolio de vacunas nuevamente para nosotros, pero también para el resto del mundo, prefinanciar esa investigación y los estamos repartiendo de forma equitativa entre nuestros países y ayudando también al resto de los países del mundo. Estamos en realidad exportando más vacunas que las que estamos inoculando a nuestra propia población y México recibe el 10% de las vacunas que exporta Europa. El 40% de las vacunas que han llegado aquí al país vienen de la Unión Europea. Entonces creo que es en medio de todo ese dolor, de todos esos problemas que siguen ahí, hemos logrado mantener esa unidad y hemos demostrado la fuerza de nuestro modelo de actuar en común. Si puedo agregar algo, director, pues totalmente de acuerdo con Gautier y la Unión Europea mostró una vez más que es una organización robusta a pesar de algunas voces críticas que no siempre coinciden con los hechos, ¿no? Y lo que quisiera destacar es también la respuesta económica a la pandemia, a la crisis causada por la pandemia en todos nuestros países, de caídas que vienen de 2% hasta 8%. Y es el plan de recuperación, de reconstrucción y resiliencia, que solamente se puede comparar con el paquete del presidente Biden, ¿no? Anunciado por Estados Unidos, y que contempla 750.000 millones de euros, de lo cual 672.000 millones van a ser destinados a la reconstrucción post-COVID y se dividen en subsidios, o sea, subvenciones directas y créditos, ¿no? No todo va a ser. Bueno, todos participamos en el presupuesto común, pero una parte van a ser créditos
Y quiero destacar un punto que me parece esencial, que la reconstrucción económica post-pandemia está estrechamente ligada a la transformación energética, ¿no? Porque esos fondos de la reconstrucción y resiliencia vienen dirigidos a 6 sectores muy definidos. Es decir, los países que participamos en los fondos tenemos que ajustar nuestro desarrollo económico, nuestra transformación a 6 sectores que son esenciales, pues no solamente para la Unión Europea. Yo creo que son absolutamente claves para el futuro del mundo. Rápidamente lo voy a comentar. Industria de innovación, digitalización, competitividad, energías renovables, mejoramiento del sistema de salud y la movilidad verde e inteligente. Y quiero decirles que los fondos están condicionados por la Comisión Europea a que cada país miembro dentro de su plan nacional se ajuste a estos 6 sectores. Y algo muy importante también, los fondos no se van a liberar completamente, ¿no? Primero, por ejemplo, Polonia, que ya pronto va a presentar su plan nacional de reconstrucción y resiliencia, va a recibir en un primer momento el 11% de los fondos, ¿no? La liberación posterior de los fondos va a estar sujeta a dos variables básicamente. Si los países miembros estamos realizando el plan de la transformación digital y energética, de acuerdo también al Green Deal, al Pacto Verde, y si algún país miembro no, o sea, si estamos de acuerdo con los planes de accountability, ¿no? De que estamos gastando el dinero de forma justificada, ¿no? Entonces, me parece que este plan, que es mucho más grande, de hecho, que el plan Marshall después de posguerra, sí demuestra que en un momento tan crítico podemos ponernos de acuerdo a pesar de las diferencias y lanzar, pues yo creo que el plan más ambicioso en la historia de la Unión Europea en cuanto a los apoyos económicos. Muchas gracias, Benito. Por favor, embajadora Ivanova. Ivanova, Sí, perdón, Ivanova. da igual, no se preocupe. Los que han dicho los embajadores está así, lo tratamos de comunicar y plantear en Bulgaria también. El gobierno está a punto de finalizar también nuestro plan para la recuperación según el plan general que tenemos en la Unión Europea, pero a mí me gustaría de hablar desde el punto de vista de cómo empezó todo y por qué estamos ahora en esta situación donde estamos, ¿no? Nadie estaba preparado en el año pasado, al principio del año pasado, y me parece que es importante de mencionar que en el principio hubo un discurso muy grande en todos los países de la Unión Europea a cómo reaccionar, pensando principalmente por el punto de vista de los derechos humanos. Si vamos a limitar algunos de ellos, en qué manera, hasta qué grado, si debemos de derogar algunas disposiciones de la Convención de Europa de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Así que hubo un gran debate acerca de cómo proseguir y no limitar la libertad y los derechos de la gente, ¿no? Si vamos a declarar un estado de emergencia o no. Así que por fin y al cabo es cierto que el embajador Gutiérrez Muñoz mencionó que los países estábamos actuando cada quien por su mismo y a poco adelantando la epidemia y dándonos cuenta que esto no es un evento que va a acabar por un día o por un mes, algo pasa, es grave, es serio, empezamos de poner nuestros esfuerzos para reaccionar unidos como una comunidad, aunque
cada país tenía su diferencia, su propio camino, pero al fin y al cabo ya lo logramos y ahora estamos en este punto de desarrollar los planes nacionales para la recuperación después del COVID y esta conectividad a que hablaba el embajador de Polonia. Sin duda, el esfuerzo de Europa y el esfuerzo del mundo está encaminado en reconstruirnos, en cambiar. Todos tendremos que salir con nuevas enseñanzas de esta pandemia. Yo quiero saber si la inequidad que hay entre algunos países, quiero decir, sigue existiendo estas brechas económicas entre países más pudientes o ricos y países más pobres. Esto sucede incluso dentro de la propia Unión Europea. Hay mecanismos para intentar nivelar de alguna manera estas enormes diferencias. Embajador Muñoz. Bueno, aquí tenemos embajadores que representan dos excelentes ejemplos de historias de éxitos de países que entraron en la Unión Europea hace unos 15, 20 años más o menos y que se han beneficiado efectivamente de este impulso y de esa solidaridad, de esos esquemas que existen en la Unión Europea de solidaridad entre países, entre regiones, pero también del impulso que da el acceso al mercado único de la Unión Europea y a sus programas. Entonces, prefiero dejar la palabra a mis colegas en este punto. Si puedo tomar la palabra primera. Embajadora, Gracias. por favor. Sí, estamos en una familia muy fuerte, pero en estos tiempos difíciles también cada país, es mi opinión, debe de contar también con sus propias fuerzas, ¿no? Es difícil. En nuestro caso, el gobierno ha tomado la decisión de apoyar las empresas en los sectores de la economía que estaban más afectadas. Entre ellos es el turismo. Me parece que todos los países están muy afectados. Es el sector que pierda más en todo el mundo, en todos los países. Y ya después estamos hablando de las empresas dedicadas del transporte, de algunos servicios como restaurantes, cafeterías y todo esto. Así que los esfuerzos primeros estaban enfocados a apoyar las empresas para que no pierdan a sus trabajadores, para que no le dejan a la calle sin recursos, sin nada. Y ya después la segunda vista fue enfocada acerca de la gente de mayor edad y también de las familias con niños, ¿no? Porque se hicieron las escuelas y para que no se dejan los padres que trabajan a pensar primero qué hacer, cuidar a los niños o trabajar desde casa. Así que estos fueron las tres prioridades en los cuales el gobierno ha dado recursos financieros adicionales para apoyar estos sectores y la gente que trabaja en estos sectores y claro, con algunos fondos por parte de la Unión Europea apoyando otros programas sociales para que el Estado sea capaz de reaccionar en estos tiempos difíciles. Muchas gracias. Pues Polonia ingresó a la Unión Europea en 2004, que fue una aspiración, diría yo, de varias generaciones de polacos, no de toda la sociedad polaca apoyó y sigue apoyando el 90% la membresía de Polonia en la Unión Europea. Y lo que decías, Benito, de disminuir las brechas, pues se ejemplifica efectivamente en los países nuestros como Bulgaria y Polonia. Y se trata de varios elementos donde los fondos de cohesión, digamos, los fondos directos, es un elemento muy importante que permitió mejorar la infraestructura vial de Polonia de tal manera que tenemos ahorita las autopistas más nuevas, digamos,
casi de la Unión Europea en muchos aspectos. Los fondos para la agricultura, donde Polonia es uno de los países que más fondos recibe al lado de países como España o Francia. Pero también la apertura, o sea, el acceso al mercado único y la enorme oportunidad para los exportadores polacos. El efecto es de que la economía polaca se basa en la exportación, básicamente a nuestros vecinos. Con Alemania tenemos el 25% prácticamente de la exportación. Hay unas ventajas mutuas, por supuesto que Polonia, el mercado polaco y digamos, la población nuestra llegó a ser un cliente cada vez más próspero de las empresas europeas, de las grandes redes de retail, por ejemplo, ¿no? Como Carrefour o Lidl. Entonces, las ventajas son obviamente mutuas. Algunas regiones de Polonia, como la región de Varsovia, ya alcanzaron el promedio del Producto Interno Bruto per cápita de la Unión Europea, y hay otras, sobre todo del este, que siguen siendo rezagadas y van a seguir recibiendo fondos de cohesión, pero no solamente Polonia y Bulgaria, también algunas regiones de Portugal o España siguen recibiendo estos fondos. Pero pues en algún momento también enfrentaremos una situación donde vamos a convertirnos en un aportador neto de fondos, es decir, vamos a pagar más de lo que estamos recibiendo en cuanto a los fondos de cohesión. Quiero decirles que desde el 2004 el PIB per cápita de Polonia se duplicó, ¿no? Yo creo que es un gran logro. Y si bien obviamente hay regiones con sus rezagos, hay sobre todo, reitero, en las provincias orientales hay más desempleo. Seguimos con una tasa de desempleo de 3%, lo cual me parece bastante importante en el tiempo de pandemia, y eso gracias a esta relación, interdependencia con otros países europeos, con nuestros vecinos, también con Francia, con nuestros grandes socios comerciales y económicos. Muchas gracias. Sin duda, la creación y puesta en marcha de la Unión Europea se enfoca en un modelo de éxito. ¿Ustedes piensan que así se ve el futuro? Quiero decir que continentalmente habrá uniones de este tipo para enfrentar los grandes retos que nos esperan en el siglo XXI. Pongo por ejemplo a América Latina o pongo por ejemplo al Medio Oriente. Es la lógica de la creación de una Unión Europea, de moneda única, de abrir las fronteras, de tratar comúnmente los problemas, será el enfoque en el que el mundo tendrá que ver el futuro, y lo pregunto. Bueno, a mí me parece que sería un modelo ideal, efectivamente, sería la lógica, sería lo mejor para poder lidiar con esos retos tan enormes, planetarios, a los cuales nos enfrentamos hoy en día. Y empezando pues por uniones regionales. Me llama mucho la atención que, pues si miramos la reacción frente a la pandemia, en Europa, como lo mencioné, hubo unión, en América Latina no lo hubo porque no había las estructuras para hacerlo. Y entonces América Latina pues, se rezagó en particular en el tema de acceso a vacunas y quedó dependiendo finalmente de otros países o otros bloques, porque no se pudieron unir los latinoamericanos para precomprar vacunas, financiar investigación, etcétera. Entonces, me parece que ahí quizás hay un tema de reflexión para nuestros amigos latinoamericanos, pero sabemos que por razones políticas, por razones de identidades nacionales, es un largo camino, es una tarea difícil la integración regional. Nosotros en la Unión Europea la estamos viviendo todavía cada día la dificultad, a pesar de tener ya 71 años en este camino.
¿Y embajadora? Sí, para mí esta pregunta me parece más bien ponerla a los estados de América Latina, pero cada quien debe de hacer su decisión, ¿no? Y de ser, decirlo firme y de estar listo de hacer compromisos, ¿no? Como estamos en una familia, cada quien debe de hacer su compromiso. Pero me parece que este tipo de retos que tenemos, por ejemplo, como la pandemia, me parece, pone este tipo de pensamiento que debemos de actuar y de hacer las cosas juntos, ¿no? Y tenemos mejor éxito, mejor ocasión de tener un éxito positivo, de tener algunos resultados más grandes, mucho más positivos si trabajamos juntos. Así que espero que en el próximo futuro habrá una discusión alrededor de los países de América Latina que pueden hacer para mejorar la cooperación, para que actúen juntos. Esto es mi propio punto de vista. Embajador Yentara. Sí, pues estoy de acuerdo que hay que empezar con tareas, con objetivos quizás más modestos, porque pues la Unión Europea tiene ya un largo camino que recorrió y partiendo de de una situación de posguerra, también de muchos odios, de muchas diferencias, ¿no? Y querer efectivamente superar estas diferencias y no permitir otro conflicto bélico como en 39 y 1914. Entonces, lo que a mí me llamó la atención es que América Latina sí sí tiene organizaciones regionales de larga data como el Mercosur, más recientes como Alianza del Pacífico, y que bueno, y realmente no hay impedimento, no hay un pasado de rencores tan fuertes, resentimientos como en Europa. No se puede comparar, tuvieron algunos conflictos en Sudamérica, pero incomparables. Siempre me llamó la atención la Alianza del Pacífico que tenía unos objetivos modestos pero muy bien definidos, como bajar las tarifas, cooperar en ciencia y tecnología, hacer quizás pequeños proyectos en ciencia y tecnología, pero muy definidos, enfocados en los intereses comunes y también intercambio de becarios y académicos. Creo que se enfrió un poco esta organización, pero es un buen camino. Obviamente tiene que haber un motor, ¿no? De la transformación, de la integración regional, que quisiera ser un poquito más generoso quizás, ¿no? Porque la idea de la Unión Europea se basa también en la solidaridad y cuando nuestros países, Polonia, República Checa, Eslovaquia, eh, aspiraban a la Unión Europea, pues ese motor a principios de los años 90, porque empezó en aquel entonces, era Alemania, pues que es la economía más grande y con el liderazgo también de Helmut Kohl, que sí veía esta necesidad de integrar a los países del este, en ese caso. Entonces, pues ese papel lo tendrían que asumir los países más robustos económicamente, con más nivel también de desarrollo científico, pero creo que la alianza sí era un buen camino, se enfrió un poco en los últimos años, pero yo lo veía como una organización que no era tan ideológica o quizás no tenía muchos tintes ideológicos y logró cosas muy concretas, Benito. Este sueño de la Unión Europea cristalizado, convertido en una realidad, generó otros sueños, generó el sueño de migración. Es un tema importantísimo la migración de países africanos del cercano oriente, por ejemplo, hacia Europa, viéndola como la meca, la panacea. ¿Cómo han enfrentado la Unión Europea el gravísimo problema de la migración, y sobre todo en la cuenca del Mediterráneo, que yo creo que es uno de los lugares más álgidos en este sentido?
Bueno, es un fenómeno natural, inevitable, normal en las sociedades humanas. No es una plaga, es un fenómeno simplemente que hay que ordenar y manejar. Y lo hemos manejado en base a nuestros valores de respeto a los derechos de las personas, en este caso de los migrantes, pero también de la necesidad de tener flujos ordenados de migración. Entonces, existen vías legales de migración a la Unión Europea y lo que hemos buscado es también disminuir la migración ilegal y lo hemos logrado en un grado enorme desde el pico de 2016 y al mismo tiempo salvando las vidas humanas, porque lamentablemente sabemos que mueren muchos migrantes al momento de cruzar el Mediterráneo. Creo que hubo unos 14.000 el año pasado, pero hay que recordar que estamos salvando 40 veces más gracias a nuestras operaciones de guardacosteras manejadas por nuestra agencia Frontex. Ahí también la solidaridad y la acción en común es muy importante. Y después, obviamente, hay el tema de la integración de los migrantes en cada país y ahí también de la solidaridad entre todos nosotros, pero ahí prefiero dejar a mis colegas opinar al respecto. Nosotros nos toca como país en la frontera externa de la Unión Europea de dar muchos esfuerzos a guardar la frontera, ¿no? Y es muy difícil de explicar a la gente, a los extranjeros que tratan a los migrantes, que tratan a entrar en el territorio de Bulgaria y ya después al territorio de la Unión Europea, por qué dejas a algunos de entrar y otros deben de regresarse en sus países por donde provienen. Así que es una tarea muy difícil, como lo mencionó el embajador Gutiérrez, una tarea difícil, es un fenómeno de verdad natural, pero al mismo tiempo debemos de tratar de a reaccionar en cada caso por sí mismo, ¿no? Porque de verdad Bulgaria, aunque todavía no toma parte del espacio de Schengen, esto significa que no damos visas de Schengen con el cual pueden entrar un extranjero libremente circular en el resto de la territorio de la Unión Europea, sino damos visa nacional, pero aún en este caso es cada migrante debe de tomar en cuenta que su caso va a ser revisado únicamente en el margen de este migrante. Y es muy difícil porque los flujos migratorios, es obvio, es cierto, entran por la parte sur de la Unión Europea. Así que lo que están más afectados son Italia, España, Portugal, Grecia, Chipre. También tratamos de apoyar a estos países para que no se sientan solos, ¿no? Porque es muy difícil a los migrantes, lo más fácil es entrar en la parte sur de la Unión Europea, pero mucho más difícil llegar hasta la norte, ¿no? Entonces, tuvimos digamos, todos estamos en un barco, así que hemos dado nuestros esfuerzos a apoyar a estos países de la Unión Europea que eran más afectadas y ya después tratando de ver si hay necesidad de mejorar el marco legislativo de la Unión y también de los países miembros de la Unión Europea. Benito, si me permite corregir una imprecisión, la cifra de 14.000 migrantes muertos en el Mediterráneo desaparecidos es la cifra acumulada desde el 2016. La cifra por año es un poco superior al 2.000, lo cual obviamente es una tragedia, pero hemos desde el 2016 también salvado en el mar Mediterráneo unos 540.000 migrantes. Sin duda es una tragedia. Embajador, por favor, Sí, embajadora. disculpa, he olvidado de mencionar algo muy importante por parte de la Unión Europea. Estamos enfocados, ¿no? Y Bruselas está trabajando muy duro para fortalecer las relaciones y la cooperación con todos los estados, los países
por dónde provienen los migrantes, ¿no? Que son orígenes, que dan la migración, ¿no? Todos estos de parte del continente africano norte, ¿no? O de otras partes del mundo que producen estos flujos de inmigración. Así que, por último, la Unión Europea está enfocada a mejorar la cooperación con estos estados para que no tenemos este fenómeno otra vez con estas cifras tan altas y graves. Embajador Yentara. Sí, efectivamente, pues Polonia igual tiene la frontera oriental de la zona Schengen, de la Unión Europea y zona Schengen, con Bielorrusia y Ucrania. Y si bien pues a nosotros no nos tocaron los flujos migratorios del Medio Oriente y África del año 2015-2016, pero sí tenemos pues Polonia fue también identificada como una posibilidad de pasar a la Unión Europea desde regiones tan remotas como Afganistán, ¿no? Y básicamente personas que fueron pues traficadas, ¿no? Con Polonia, que es muy curioso porque son miles de 6, 7 mil kilómetros, pero esa es la realidad. No obstante, tenemos en Varsovia una de las sedes de Frontex, de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, y lo que subrayaron mis colegas, pues es más que en la búsqueda de una política migratoria que asegura una migración eh, ordenada y eficaz y humanitaria, ¿no? En cuanto a ahora nuestra participación en la política migratoria, quisiera mencionar de que Polonia es un gran receptor de migrantes del este, ¿no? Principalmente de ucranianos, bielorrusos, pero también de personas de Georgia, de Rusia, de los países de Asia Central como Tayikistán, Kazajistán. Y hay un dato curioso que probablemente quizás no sepan todos ustedes, que Polonia durante los últimos 3 años fue el país que más permisos de estadía corta expidió de toda la Unión Europea. Fueron en 2019 724,000 permisos. Alemania, que fue el segundo país, expidió 460,000. O sea, la diferencia es de casi 300,000. Y los que, digamos, se beneficiaron, entre comillas, de estos permisos, que básicamente son de trabajo, fueron ciudadanos de Ucrania, principalmente, pero también de Bielorrusia, de Vietnam, de la India, de Rusia, inclusive de Alemania, que es muy, muy curioso, pero bueno, también de Alemania. Tan solo de Ucrania fueron más de 240,000 permisos. Quiero destacar un hecho que estamos hablando siempre nos enfocamos en Medio Oriente como un foco de conflicto, pero Polonia tiene muy cerca en Donbass, en Ucrania, otro foco de conflicto bélico, y de ahí también vienen no solamente personas migrantes, sino también refugiados. En cuanto a los refugiados, y de igual manera, los que buscan estatus refugiado en Polonia son los ciudadanos de Ucrania, pero también de Rusia, de Bielorrusia, de Afganistán y Tayikistán. Así que hacemos dentro de lo posible para acoger a estos o bien refugiados o personas que buscan un mejor trabajo en la Unión Europea, ¿no? Lo que dijo Milena, la embajadora de Bulgaria, es bien cierto. Hay que también reforzar las capacidades económicas de los países del Medio Oriente y de África, ¿no? Yo creo que en eso estamos muy de acuerdo con la visión que tiene México en cuanto al Triángulo del Norte, de que realmente no vamos a detener la migración sin que mejore la situación política y económica en los países
que son fuente de migrantes, ¿no? Y ni siquiera por tema económico, también la cuestión política en el Triángulo del Norte es bastante preocupante y el motivo no son solamente razones económicas. Bien, han hablado ustedes de ustedes mismos como una familia. Se ha dicho la palabra familia más de una vez. Pero bueno, en todas las familias siempre hay algún hermano rebelde. Yo quiero preguntarles sobre el Brexit, sobre la salida de la Unión Europea de la Gran Bretaña y cómo esto ha impactado a la familia. Pues obviamente nos ha dolido, ¿no?, la salida de nuestros amigos británicos de la Unión Europea después de este referéndum tan reñido del 2017, pero al mismo tiempo, yo diría es como si el Real Madrid pierde una de sus estrellas, pues no deja de ser Real Madrid y de ser un equipo muy fuerte. Los británicos, de hecho, se juntaron al Movimiento de Integración Europea 20 años después del comienzo, cuando ya era una historia de éxito, y hoy en día pues creo que podemos perfectamente seguir sin ellos. Obviamente, pues como lo mencioné, con dolor en particular por todos los británicos que sí querían quedarse en la Unión Europea, y pienso en particular en todos los británicos del exterior que masivamente hubieran querido votar por el Remain, pero no fueron autorizados en votar. Y incluso en algunos temas donde Gran Bretaña había frenado la integración europea, pienso en temas de defensa, por ejemplo, hemos visto cómo ahí podíamos a 27 y no a 28 avanzar quizás de forma más rápida, más ambiciosa. Pero obviamente el Reino Unido sigue siendo un vecino, un amigo, un aliado con el cual queremos compartir no solamente prosperidad, sino también iniciativas internacionales. Y es lo que hemos intentado hacer en el establecimiento de las nuevas relaciones, es no entrar en un juego de rivalidad, sino en un juego de cooperación con el Reino Unido. Sí, ¿alguno de los embajadores quiere decir algo más acerca del Brexit? Solo me gustaría añadir y decir el impacto de este proceso acerca de Bulgaria. Desgraciadamente nosotros no contamos con una importación, exportación, negocio muy grande, como por ejemplo los checos que producen el auto, la autoindustria, y por mi colega, por un colega de la República Checa me comentó que la gran parte de la exportación de estos autos van al Reino Unido, pero esto no es nuestro caso. Nosotros lo que tenemos y fue importante de guardar fue acerca de la gran comunidad búlgara que tenemos en el Reino Unido, y que queríamos guardar lo más alto posible sus derechos, digamos, de quedarse en el Reino Unido, de que no habrá ningún problema con sus trabajos, o de que los estudiantes pueden tranquilamente continuar con sus estudios. Son estas cosas, ¿no? Así que más asuntos personales, ¿no? Pero es una comunidad muy grande y que queríamos que se quede tranquila y continúa con su vida si han elegido de vivir y trabajar en el Reino Unido. Pero he leído, y Gutiérrez, si me permite, o si lo he entendido de una manera mala o no correcta, me puede corregir, pero he leído que ya la Unión Europea está lista de proponer un acuerdo de comercio bilateral con el Reino Unido, y para nosotros siempre hemos dicho que es y se quedará como un amigo muy importante, estratégico, y aunque ya no está en la familia, sigue como, como miembro de esta familia, aunque es afuera. Esto puedo decir por mi parte. Gracias. Sí, Benito, si me permita comentar algunos detalles.
para Polonia el comercio es fundamental. El Reino Unido es un socio muy importante comercial y también como inversionista. El segundo elemento que él mencionó, Milena, la comunidad nuestra en el Reino Unido es la segunda después de los hindúes, entonces son casi 1 millón de personas, están por todas partes, en todos los pueblos de la Gran Bretaña, pero la comunidad no se va a ver afectada, la mayoría de las personas, muchas ya tienen la ciudadanía británica, otras tienen permisos de estadía. Y otro punto que me parece importantísimo y pues lamentable de que el Reino Unido haya abandonado la Unión Europea, haya salido de la Unión Europea, es su importancia política, su entendimiento de algunos temas estratégicos, su rol en la OTAN y en la cooperación transatlántica, ¿no? En ese aspecto, pues nos entendemos muy bien con los británicos porque identificamos unas amenazas comunes, ¿no? Para la seguridad de Europa. No obstante, pues coincido con mis colegas que en cuanto a nuestro proceder económico-político, vamos a seguir adelante sin el Reino Unido y contamos con su cooperación ya no como miembro, sino como un socio confiable. Muy bien, me gusta. Estamos muy serios. Entonces voy a intentar poner una nota amable en esta mesa redonda para celebrar el Día de Europa y para celebrar un aniversario más de la Constitución de la Unión Europea. Celebrando la unión desde la diversidad. Lo que quiero decir con esto es cómo han logrado permear con sus culturas a sus vecinos, a su nueva familia, cómo la cultura de cada uno de los países que representan ha trascendido su propia frontera y ha llegado más lejos gracias a esta unión. Hay casos de éxito, sin lugar a dudas, pero me gustaría oírlo de sus palabras. Ahí dejaría a mis colegas embajadores bilaterales quizás contestar. Bueno, voy a empezar yo, con su permiso. Bulgaria, como parte de la península balcánica, es un lugar muy interesante y para todos ustedes que no tenían la oportunidad de ir y conocer esta parte de Europa, les recomiendo. Para nosotros era muy importante de ser parte de la Unión Europea después de un cambio muy grande político, de cambiar dos sistemas solo por 10, 15 años, ¿no? Era difícil, pero estamos, a ver si voy a utilizar la palabra correcta, estamos muertos, lo queríamos tanto de hacer este cambio que, para ser honesta, me parece nadie pensaba cómo van a tomar el resto de Europa nuestra cultura, porque nosotros estamos en Europa, ¿no? Así que el país está una mezcla de diferentes civilizaciones que han llegado a Bulgaria, a la península balcánica, han permanecido allá años, siglos, y ya después se fueron a otra parte. Así que hemos decidido de aceptar todos los principios y valores de la Unión Europea sin pensarlo. Es algo que debíamos de hacer. Hicimos todo lo que nos exigían y que nos pedían para ser miembro pleno de la Unión Europea, y aunque había tiempos difíciles, hoy en día estamos felices de ser miembro de la Unión Europea, porque la libertad o la posibilidad de poder libremente viajar en casi toda Europa, de encontrar su vida en otro país de la Unión Europea, de encontrar un trabajo, un estudio, incluso de crear una familia,
completamente diferente de la cultura de Bulgaria, también es algo que aprovechamos y estamos muy, muy felices. No somos una gente fácil de trabajar con nosotros, ¿no? Es cierto, pero pienso es como una consecuencia de esta mezcla de la península balcánica que a veces es difícil de entender, pero al fin y al cabo estamos de acuerdo con todos y felices de estar en esta familia, ¿verdad? Muy bien. Embajador Yentara. Sí, yo siento que esta compenetración cultural pues empezó prácticamente en la Edad Media, ¿no? Y si vemos la historia común entre Polonia y Francia, Polonia tuvo un rey francés en el siglo XVI por un tiempo corto, pero sí, y a partir del siglo XVIII hubo una relación muy importante cultural de Francia, de presencia de Francia en Polonia, pero también con la migración polaca en el siglo XIX y XX de polacos en Francia, y el mejor ejemplo es María Skłodowska-Curie, la primera mujer galardonada con el premio Nobel, que desarrolló su actividad científica en París. Ahora estamos en un momento en que no vive mi generación, por cierto, de polacos, porque hay programas tanto de intercambio académico como de cooperación cultural que permiten de una forma fácil hacer proyectos comunes, y yo creo que el programa más emblemático es Erasmus, que permite estudiar en varias universidades europeas. La generación de hoy o personas de los estudiantes de hoy ya son muy diferentes de nuestra generación, me atrevo a decir. Tienen una visión completamente diferente y de alguna forma sí se sienten efectivamente ciudadanos europeos, no tanto, es decir, la posibilidad de estar medio año en Bruselas y medio año en Sevilla, pues sí te permite tener una visión totalmente diferente de quién, y en una edad, cuando tienes 20, 22 años, cuando efectivamente puedes cambiar algunas ideas, algunos prejuicios que a lo mejor tenías cuando estabas solamente en tu pueblo, ¿no? Y bueno, otros proyectos cinematográficos comunes, hoy día prácticamente el cine se hace entre varios países, ¿no? Está la presencia de varios directores polacos también en Francia, curiosamente, como Krzysztof Kieślowski, que hizo sus 4 últimas películas en Francia, ¿no? Pero también antes de Andrzej Wajda, que desde los años 60 tenía relación con Francia. Así que es otra vez una influencia mutua muy provechosa, donde ya no se distingue tanto, ¿no? Entre lo local y lo europeo, ¿no? Hay fenómenos que lo rebasan definitivamente, Benito. Venga, me atrevo, perdón, a anunciar que muy pronto tendremos sesiones polacas de música gracias a la Embajada de Polonia en México. Ya las anunciaremos a su debido tiempo. Sesiones de música polaca contemporánea que son una maravilla. Nos quedan 5 minutos. Me gustaría mucho una especie de conclusión y también hablar un poco sobre la relación de la Unión Europea con Latinoamérica y en especial y particularmente con México, con nuestro país. Embajador Miñó, ¿podríamos hablar un poco sobre ello? Claro, tenemos relaciones diplomáticas entre México y la Unión Europea desde 1975, obviamente con los países miembros desde una época muy anterior, siempre una amistad, una complicidad, diría, a veces incluso en la escena multilateral. Tenemos desde el año 1997 un acuerdo global que firmamos de cooperación económica, política de cooperación, y desde el 2008 México es uno de los 10 socios estratégicos de la Unión Europea en el mundo. Entonces tenemos una base muy firme.
que se fundamenta en particular sobre el respeto al Estado de Derecho, a la democracia, a los derechos humanos. Siempre hay que recordarlo. Pero pensamos que no hemos explotado todo el potencial de esa relación y lo que queremos hacer es profundizarlo. Y mi mandato aquí, soy recién llegado al país, mi mandato muy claramente es, junto con los 19 Estados miembros que tienen embajada aquí en el país, reforzar esa relación y esperamos hacerlo en particular a través de la firma de un nuevo acuerdo este año para modernizar el acuerdo del 1997, abrir nuevas oportunidades económicas para ambas partes y también nuevos temas de cooperación más modernos, más actualizados. Así que hay mucho por hacer porque nos parece que la Unión Europea ofrece una posibilidad de diversificación finalmente para México en sus relaciones exteriores. Embajadora. Gracias. En 2023 vamos a festejar 85 años de relaciones diplomáticas con México, así que la embajada trata de activizar hasta que posible, más alto posible, las relaciones económicas y culturales, porque pensamos que estas dos áreas son las más importantes para que permiten a los países a continuar y mantener relaciones bilaterales mutuos beneficiosos. Acerca de América Latina, desgraciadamente, después de los cambios políticos en Bulgaria, en el final de los 80 del siglo pasado, hemos cerrado la mayoría de las embajadas en América Latina. Hoy en día contamos solo con una embajada en Argentina, Brasil y Cuba. Es difícil de mantener relaciones activas, pero tratamos de dar lo más alto posible. Embajador Yentara, ya para terminar. Pues para Polonia, México es el segundo socio más importante después de Brasil, pero el primero en cuanto a la exportación hacia Polonia. Es decir, México exporta a Polonia más que Brasil y pues los lazos, las relaciones vienen de los principios de los años 30 y hubo personajes muy destacados como Ludwig Margules, del cual hablamos recientemente. Pues quiero destacar después de lo que dijo el embajador de la Unión Europea, un dato importante, que tanto el nivel de inversión, que es de 150 millones de euros de los países de la Unión Europea, como la calidad de esa inversión, no se puede pasar por alto, ¿no? Efectivamente, la Unión Europea yo creo que debería ser vista como el socio clave de México, porque también son puestos de trabajo que crean nuestras empresas de calidad, donde se respetan los derechos laborales, donde se respetan los derechos humanos, donde hay una ética de hacer negocios, que la verdad no es común si miramos a otros países. Así que pienso que es una relación muy robusta y ojalá siga siendo más fuerte. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos por haber participado en esta mesa redonda Vieja Europa, Nueva, la evolución de un continente para celebrar el Día de Europa. Mil gracias a la embajadora de Bulgaria en México, Milena Ivanova, muchísimas gracias. Mil gracias al queridísimo embajador Matías Yentara de Polonia y al embajador de la Unión Europea en México, el excelentísimo embajador Gauthier Mignot. ¿Algo más que quiera agregar, embajador? Pues simplemente agradecerle a usted, Benito, y invitar a todos sus oyentes a seguirnos, no solamente para las celebraciones del Día de Europa el 9 de mayo, que haremos en Facebook Live en estos tiempos de pandemia, sino también a toda la programación que vamos a tener durante el mes de mayo, el mes de Europa, de webinars, de presentación de recetas con productos gastronómicos de todos nuestros países y también con un festival de cine, nuestro tradicional festival de cine. Todas las informaciones las difundimos en nuestras redes sociales de la delegación de la UE en México. Y nosotros lo anunciaremos desde Radio UNAM con enorme gusto. Esto fue una producción de Radio UNAM, Experiencia Sonora. Muy buenas tardes.